Ya está. Ahora sí sale grabando. Venga. Buenas tardes a todos, amigos de la Montaña Mágica. Esta tarde es muy especial y no solo porque sea el día del libro, que también, sino porque tenemos otra de estas fantásticas tardes con páginas de espuma. Aquí abajo tenemos a Juan Casamayor, que ya lo conocéis todos, editor de páginas de espuma. Y aquí a mi ladito tenemos a Antonio Ortuño, cuyo libro Esbirros vamos a presentar. Antonio, me da un poco de apuro presentarte porque tú eres ya un gran escritor, tienes muchos libros, muchos premios, la gente te conoce un montón. Solo por citar algunos, bueno, eres periodista, novelista, cuentista, fuiste finalista del Premio Real de Novela por Recursos Humanos en 2007, con Páginas de Espuma ya publicaste en 2007 tu primer libro de cuentos, que es El Jardín Japonés, La Señora de Rojo, que fue el segundo, efectivamente los tenemos ahí en la Montaña Mágica, La Vaga Ambición, que también fue muy premiado, efectivamente, y Esbirros, que es el último. Un libro de cuentos, de relatos que efectivamente, como es normal, no tienen nada que ver los unos con los otros, son relatos de ayer, de hoy y del mañana, que es además como viene estructurado el libro, que digo que no tienen nada que ver los unos con los otros, pero enganchan un montón. Desde el primer relato, que es precioso, sientes la necesidad de seguir leyéndolos para saber qué te deparará el siguiente, ¿no? Que es de lo próximo que nos vas a hablar. A mí me ha gustado muchísimo el libro, te felicito. Y si te parece, le voy a preguntar a Juan Casamayor en primer lugar para que nos introduzca un poco cómo es llevar la edición de un escritor ya de los grandes de nuestros días y además ya de tantos años, ¿no, Juan? Porque esto ya son años con pues Antonio. empiezan a ser años, la verdad, porque Antonio, que más que un autor ya para mí es un amigo, es un camarada, no me atrevo, esta palabra solo la podría decir él, que es compadre, o sea, es una absoluta persona con la que hemos vivido alegrías, tristezas y momentos en todo caso inolvidables en dos orillas, y eso suma mucho. Y eso yo creo, porque no entiendo de otra forma la edición, que más allá del ejercicio profesional, más allá del ejercicio lector, más allá del ejercicio que genera una serie de debate y conversación literaria llena de sugerencias, llena de motivaciones para que el texto cada vez sea mejor, yo he visto en Antonio, cuando yo lo conocí en ese 2007, había irrumpido como una patada, porque no hay otra palabra, en el mercado lector mexicano, y de pronto a mí me llega a las manos un primer libro de cuentos suyo y más que nunca, habiendo visto pasar todos estos años, todos estos cuentos, todas estas páginas y todos estos libros, se ha ido creando un escritor que posiblemente sea uno de los escritores referencia en la literatura contemporánea mexicana. A mí cuando yo leí El Jardín Japonés, recuerdo que es esos libros que tienes que publicar. Y me pasan dos cosas. Uno, que por dentro vísceras y cerebro se me aplastan y se me comprimen de tal forma que yo tengo que hablar con la persona que ha creado ese artefacto. Y por otro lado, en la medida que eso va creciendo, crece también una necesidad de compartir la lectura con aquellos que quieran escuchar. Y eso me pasó con Antonio y se ha vuelto a repetir con la ceremonia de cada libro. Porque tú has dicho al principio, y es verdad, que Antonio merodea el espacio del periodismo, de la novela y el cuento. Y es un cuentista de la primera letra a la última. De hecho, no hay que ver más que el espacio de cuántos años trabaja él los cuentos, no solo para que autónomamente ganen, sino para que constituyan una coherencia interna a cada libro. Y además, bajo una atmósfera y una expresión literaria que va creciendo. O sea, a Antonio le pueden decir: jo, Antonio, eres el maestro, para que nos entiendan aquí, de la mala leche, de lo salvaje, de la ironía y el humor, de la militancia, incluso de la ideología marcadamente política de sus textos, que también se podría leer así. Pero más allá de todo eso, me parece que es un universo que va creciendo. Y posiblemente Esbirros, por ya ir acabando esta breve presentación, Esbirros viene a conjugar
ciertos espacios literarios que él ha recorrido, no solo en los cuentos, especialmente La señora Rojo, sino también en varias de sus novelas, y viene a hacer algo que él me dijo que era como que el libro más salvaje, no que había escrito, sino posiblemente que iba a escribir. Esto nos lo tiene que desvelar él, porque yo al principio no me lo creí muy bien, dije, no, él volverá a escribir algo más salvaje, cosa que no descarto, aunque sé que ahora su espacio creativo va por otro lado, pero ese es el trabajo de Antonio. Luego, si queréis, podemos empezar ya a hablar pues desde lo grotesco a lo impúdico, desde la construcción temporal que tiene el libro a cómo es una incisión radiográfica no solo de la violencia en general de Latinoamérica, sino de México, y a partir de ahí mostrar verticalmente cómo todos en un momento pisamos o somos pisados. Todos somos esbirros en un momento dado. Sí. Lo somos. Lo estamos viendo. Hoy lo hemos visto. Entonces, Antonio, es además una felicidad porque Murcia precisamente fue importante en parte de todo esto. Así que nada, estamos en tus manos. Antonio, solo por la idea que yo tengo en la cabeza para que nos cuentes, me gustaría pues, seguir un poco la dinámica del libro, ¿no? Empezar por los relatos de ayer, que el primer el relato es precioso, además tiene una estructura de cuento clásica, es que es muy bonito, y es donde se refleja además todo lo que, bueno, en los relatos de hoy también, ¿no? La condición de víctima-victimario, cómo se va encadenando dicha condición de manera natural, ¿no? En función, pero bueno, eso te lo voy a preguntar después. Bueno, cuéntanos un poco cómo nace este libro de relatos después de, como dice Juan, ya ser un gran escritor de relatos. No se te acaba la inspiración del cuento. Yo tengo una relación rara con el cuento como género, porque tardo muy poco en escribir un cuento, pero mucho en escribir un libro de cuentos, ¿no? Yo tuve casi desde el principio, y lo hablé con Juan hace muchos años, lo que iba a ser este libro y cuál era un poco mi intención. Y Juan fue conociendo los cuentos uno a uno, a veces aparecía en alguna revista, en alguna pequeña antología, en un portal de internet. Y bueno, Juan tomaba nota de hacia dónde estaba apuntando, ¿no? En realidad es un libro que tardó 10 años en escribirse. Claro, me habría quedado loco si hubiera sido todos los días, hubiera ido yo a la zanja a trabajar este libro durante 10 años. ¿Quién sabe qué será eso? No sucedió. Escribí y publiqué otro montón de libros en medio, inclusive un libro de cuentos con el que digamos, superficialmente no comparte muchas cosas esbirros, que es La vaga ambición, y se fue formando como por capas geológicas, ¿sabes? Por eso, a fin de cuentas, cuando dimos, porque fue en una charla entre Juan y yo, con la estructura final de ayer, hoy y mañana del libro, terminó cobrando todo sentido y se acomodó muy bien, porque es un libro que también se escribió a lo largo de muchos años y que tiene todas esas capas, ¿no? Es un poco cuando cortan un árbol y uno ve estos círculos concéntricos del crecimiento de la corteza del árbol. Yo diría que se puede leer en cierta medida así esbirros, ¿no? Y justamente el cuento con el que abre, el Cadí, es el cuento más viejo de la colección. Ese cuento lleva algunos años dando tumbos en las redes. Lo escribí originalmente para una revista que me debía dinero, y lo escribí entre otras muchas cosas, pero una capa muy superficial es que era un directo insulto a los editores que me debían dinero. Pero ellos desde luego no se dieron cuenta que estaban siendo insultados y me publicaron el libro, ¿no? Y me terminaron pagando el cuento. Y a la larga lo que me debían. Y a partir de ahí, digamos, pues se fueron formando los demás, y cada vez más mientras avanzaba, me daba más cuenta de que cada cierto tiempo, cada año, año y medio, escribía otro cuento y sabía cuando ese cuento iba a ir para esbirros, ¿no? Y le avisaba a Juan, ya cayó otro cuento, ya estamos un poco más cerca, ¿no? Tardamos 10 años, hubo muchas otras cosas en medio, pero bueno, creo que afortunadamente el libro
agradece un poco eso, ¿no? Hay un platillo aquí en México que se llama barbacoa de hoyo, que dejan ahí la carne enterrada con unas brasas y tarda horas y horas y más horas y más horas y cobra un sabor muy especial y yo quiero creer que eso pasa con este libro, ¿no? Que todas esas relecturas, reescrituras, charlas, etcétera, lo terminaron compactando un poco como se intenta compactarlos o como lo hace la Tierra con los diamantes, ¿no? Toma un pedazo de carbón y lo aplasta hasta que sale algo que es una suerte de carbón sublimado. Y para mí eso ha sido este libro, ¿no? Un trabajo muy largo y un resultado que me tiene muy contento. Pues te felicito y además esa teoría la voy a asumir como lectora porque también son cuentos para releer y leer. De hecho, hoy he llegado yo con ganas, ya lo tenía leído, pero hoy he llegado con ganas de volver a leer y volver a percibir detalles, o sea que siempre se le saca jugo. Por empezar por el del Cadí, el sirviente y su perro, este y en el siguiente, que son los dos de los relatos del ayer, se percibe cierta afición por la literatura árabe. Y sí, bueno, desde luego, para empezar, las Mil y una Noches, casi todo el mundo lo citará, o al menos en mi generación lo citaban, porque yo estoy por cumplir 45 y ya me veo como un tanto viejo, pero lo citaba la gente como una lectura formativa, ¿no? Pero en la práctica luego platicabas con la gente y te das cuenta que no había leído Las Mil y una Noches, ¿no? Que conocía en otras versiones algunos de los cuentos sueltos. Yo sí me pateé Las Mil y una Noches completitas por gusto, y eso que la primera versión que leí fue la del maestro Cancino Sassens, que a fuerzas de estilar prosa increíble es medio intransitable. Todas las frases son complicadas, la sintaxis es una locura, y es muy difícil de leer, sobre todo siendo joven, esa versión de Las Mil y una Noches. Pero me terminé leyendo esos libros en Aguilar y luego otras traducciones y otros acercamientos distintos. Y yo siempre he tenido una especie de nostalgia de regreso a Las Mil y una Noches, ¿sabes? Porque me parece el organismo literario de la fabulación total. Hay cuentos de todo tipo, porque son 1000 cuentos que se mezclan unos con los otros en diferentes niveles. Te están contando un cuento y alguien en el cuento empieza a contar otro cuento. Llega un momento en el que estás absolutamente perdido. Es más, hay muchos momentos en los que estás absolutamente perdido. Pero lo que más me gusta y que aunque está ausente en el primer cuento, el personaje es casi el personaje del segundo cuento que se escriba, es la figura de Sherezad, ¿no? De Sherezada, de esta contadora de cuentos que se está jugando el cuello literalmente todas las noches, entreteniendo al sultán para que no la mate como a las anteriores. Y lo engancha y lo seduce y lo nubla la vista con los cuentos y no deja de hablar. Se interrumpe cuando la noche va llegando a su fin. Esas interrupciones aparecen en el relato del escriba, aunque no se menciona Sherezad, pero hay una especie de Sherezad en el segundo cuento, que también es alguien que escribe y que se está jugando el cuello, ¿no? Porque es como si leyeran encima de su hombro, no uno ni dos, sino tres amos a los que tiene que responder y que se detestan entre sí, ¿no? Un padre y sus dos hijos. Porque además muchos de los cuentos justo de Las Mil y una Noches son así de crueles y de crudos, ¿no? Gente que es raptada casi toda su vida y jamás le encuentran, un genio que tiene una pobre mujer esclavizada, que ese es un cuento fascinante. La mujer aprende cómo dormirlo y lo engaña con cuanto tipo se encuentra, ¿no? Y les pide a todos que le den una sortija y el genio tiene un collar tremendo repleto de sortijas de todos los tipos con que lo engañó su prisionera, ¿no? Está lleno de imágenes poderosas ese libro y para mí ha tenido una influencia enorme que se nota mucho en esos dos relatos, ¿no? Son preciosos. Juan, no sé si quieres añadir algo. No, dos cosas únicamente que habéis dicho al principio, sí. Que efectivamente estos cuentos de Antonio son especialmente sensibles a la relectura, incluso individualmente, aunque estamos hablando de un libro de cuentos con un orden muy pensado y muy establecido, como bien dice el eje temporal, y luego el peso que tiene evidentemente ya no solo esa tradición que nos cuenta de Las Mil y una Noches Antonio, sino del hecho mismo de recibir una materia
trasladarla a la escritura y de formar. En ese sentido, me parece que está como planteado no solo un terreno que vamos a transitar, sino casi la escritura en sí. O sea, estamos ante el oficio del contar y del escribir. Es verdad que Antonio nos va a decir que él no intenta resolver la naturaleza humana, como alguna vez ha dicho con estos cuentos, ¿no? Que lo suyo es más, dice, es más modesto, yo quiero resolver la naturaleza del cuento. Es que esto lo dijo hace poco y me llegó muy dentro. Pero creo que como lector no puedo estar de acuerdo con él. O sea, yo sí que entro en esa naturaleza humana, porque yo me veo también como estos esbirros que hay aquí, ¿no? Y desde el principio eso está radiografiado en el libro, ¿no? Eso me siento muy identificada con lo que dices, con la nota liminar, sí. que cuando dices que tu intención no es nada moralista y efectivamente lo consigues, porque a mí no me da, cuando los leo, la conciencia, ¿no? De hoy, compórtate bien, actúa bien, sino que me entra una conciencia de empatía conmigo misma de decir, bueno, seguramente harás cosas malas de vez en cuando y seguramente tengas un porqué y una justificación, ¿verdad? Sí, bueno, yo me revelo un poco ante la idea de que el espacio de la literatura en el mundo sea como cometer la bondad, digamos, y que uno tenga que pues ir perorando por la vida y como una suerte de pontificador. Yo supongo que tengo un montón de traumas porque me mandaron al catecismo de niño y es el único sitio donde me expulsaron, ¿no? Aunque yo tenía buena memoria y podía recitar pues los fragmentos del Antiguo Testamento que estábamos estudiando en aquel entonces, pero a mí me frustraba mucho porque nos enseñaba una monja que se pasaba todo el tiempo amenazándonos, ¿no? A mí me parece que siempre el discurso moral asumido desde esa necesidad del deber ser, siempre está a un paso de prometerle el infierno a la gente, ¿no? Cuando le reiteras a la gente todo el tiempo que tiene que ser buena, estás a un pasito o la mitad de un paso de decirle, porque si no eres buena te vas a ir al infierno. Y a mí eso me parece desolador y mucho más en la literatura. Es decir, si no soporto a un predicador en vivo, imagínate en un libro, ¿no? Porque la naturaleza humana es muy complicada, porque las personas somos buenas y malas entrecruzadamente y a veces hacemos el bien por malos motivos o a través de malos procedimientos y malos métodos. Uno de los cuentos, por ejemplo, que se me viene a la cabeza, el de la reina de Inglaterra, es un chico que comete ciberrobos para sacar a su tía del asilo y volverle a dar una casa, ¿no? A una tía a la que quiere mucho. Yo no diría que es una buena persona, pero digamos que él tiene esa conciencia y además hace el bien, pero está muy enturbiado además por sus antecedentes familiares y tal. Yo creo que eso está tan entremezclado que es muy complicado, ¿sabes? Plantear los relatos en estos términos de bondades y maldades absolutas o de víctimas inertes a las que arrasa la ola sin que puedan mover ni un dedo. Caramba, yo creo que esa víctima inerte por el camino, aunque sea pisa una hormiga también, ¿no? Todos de alguna manera creo que estamos metidos en esa danza en la que alguien nos victima y nosotros victimamos a alguien más, ¿no? En muchos niveles y en muchos episodios de nuestras propias vidas. Y a mí me gusta que los relatos reflejen esa complejidad de las relaciones de poder, ¿no? Que nunca son unidireccionales y que son muchísimo menos maniqueas de lo que lo presentan los discursos políticos, ¿no? Sí, hay que decir que estos relatos de hoy es donde más reflejas pues toda digamos, la problemática social de tu país, bueno, de tu país o de cualquier país que también podría ser España, ¿no? Como pues, yo qué sé, la violencia, la criminalidad, el desarraigo social. Respecto a esto de víctima y victimario, ¿crees entonces que el miedo es el origen de esa agresividad muchas veces? Al final, la defensa, ¿no? Que también se ve mucho en el relato, no recuerdo cómo se llama
pues el de los vecinos, ¿no? Que es imposible vivir de esa manera y al final Claro. acabas no queriendo ver que ha sucedido lo peor, ¿no? Sí, bueno, ese es un caso que señalas que ilustra perfectamente esto que estamos diciendo. En medio de esos episodios de violencia que se trenza en el cuento que se llama Tiburón, Sí. a mí a veces se me olvida también. Hay un caso específico de un hombre, un padre de familia, etcétera, que está sufriendo a los vecinos, ¿no? Sí. Los vecinos han sido abusivos con su esposa, le maltrataron a la mascota, su esposa y su hija no pueden dormir por el ruido y por el miedo que tienen a los vecinos, y él recurre a un viejo conocido, a pesar del aura y de saber su relación con la criminalidad, que además es pariente de su esposa, pues para que lo salve, ¿no? Y da ese brinco porque termina colaborando directamente en unos hechos violentísimos, ¿no? Y de alguna forma termina golpeada de todas maneras la familia, por lo que echan a andar protegiéndose o intentando defenderse, ¿no? Y vuelvo a lo mismo de la complejidad. Eh, yo no podría decir si son buenas o malas personas, trato de reflejar esa naturaleza ni siquiera dual, sino completamente pues ambigua de la naturaleza humana, ¿no? Que las cosas parecen de un modo y son de otro en casi todos los ámbitos en que nos relacionamos los humanos, ¿no? Siempre hay muchas más capas de las que a simple vista se pueden ver, y yo creo que la literatura está ahí para excavar, ¿no? Si a una persona le pones un micrófono enfrente, que es lo que hace un periodista, te va a decir un discurso en el que se justifica. Es muy difícil que la gente diga la verdad, ¿no? Es muy difícil que un fascista diga soy un fascista. Hay locos que sí lo hacen, pero en general lo maquillan, ¿no? O terminan diciendo soy fascista, pero porque tú eres peor y tú también hiciste esto o lo otro o lo demás allá. Pero todos esos son discursos creados, ¿no? Y la gente se comporta en realidad de otras maneras, tiene muchas motivaciones y muchas veces son motivaciones muy turbias, ¿no? Sí, sí, así es. Juan. Sí, me quedo un poco lo que ha dicho Antonio con algo fundamental que es literatura para excavar. O sea, me parece que sus cuentos son una suerte de ejercicio de exhumación, sí. desde donde se refleja esa naturaleza, como él dice, completamente ambigua. Una vez que nos metemos en ese agujero, solo tenemos dos formas de sentirnos, o abofeteados o jodidos, pero esa molestia es una forma de pensamiento. Y eso es lo que propone. O sea, yo creo que la literatura de Antonio nunca ha participado de ningún tipo de juicio, ni le interesa ni le va a interesar nunca, pero sí que nos va a promover el pensamiento. Y a partir de ahí, la literatura trasciende. Y entonces me da igual que lo lea alguien de Buenos Aires, de Santiago de Chile, de Murcia o de Cáceres. Esa literatura hecha en un espacio a lo mejor tan delimitado, donde puede surgir en el fondo, ese excavar se va haciendo grande, 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 y ahí estamos todos. Sí. Además, en eso de excavar, yo he pensado mucho en mi sobrina adolescente leyendo tu libro de relatos, porque vivimos en un mundo donde se tiende tanto al reduccionismo, ¿no? Todo esto es porque sí, esto es porque sí, está hecho esto por lo otro, este piensa así porque es así. Y digo, esto lo tendrían que leer todos los jóvenes para que se les abriera la mente. En ese sentido te felicito. Yo en la librería lo voy a recomendar mucho, porque es verdad que en la adolescencia es una edad difícil, que no saben qué libros todavía, y lo voy a recomendar mucho porque en ese sentido me ha gustado. Y vamos con los relatos del mañana, que es uno, y ves el futuro muy, muy deshumanizado, Antonio. Eh, eh, sí, o quizá con la humanidad relocalizada, ¿no? Desde luego lo que yo intenté en este relato, para qué soy falsamente modesto, digo, lo intenté, lo que hice en este relato, en realidad es llevar como hasta las últimas consecuencias algunas ideas que en este mismo momento están en discusión, ¿no? Es decir, si los hombres, si los nacidos varones tenemos una suerte
de agresividad biológica o atávica, pero absolutamente innata, que nos convierte de alguna forma, pues como con armas, con zapatos, ¿no? Es decir, algunos nos controlamos mejor que otros o no, pero en suma se discute y a veces con muy buenos argumentos esta idea, ¿no? Que el cuento lleva sus últimas consecuencias. Es una sociedad futura en la que a todos los hombres que viven en la ciudad en la que se habla de que hay fanáticos en otros lados que siguen viviendo a la antigua, todos básicamente han sido pues reducidos a ser unos sujetos muy mansos mediante el procedimiento de bloquearles la testosterona, ¿no? Y claro, el cuento de alguna manera no trata de demostrar que no sea así, al contrario, lo que pasa explícitamente en el cuento es que a un tipo se lo desconectan y efectivamente se convierte en un demonio que empieza a matar a otros hombres por todas partes, ¿no? Incluso cambia el discurso del personaje en los flashazos en que no tiene conectado porque lo narra él en primera persona, cuando no tiene conectado el interruptor, que así se llama el cuento, pues es un demonio, ¿no? Claro, la sociedad es complicadísima, todos los cargos de poder, digamos, son ejercidos por mujeres que han tenido de alguna forma en el cuento que reinventarse en todos los aspectos de esa vida social. E insisto que a mí lo que me interesaba era sencillamente, sin meter juicios de por medio de si eso es bueno o malo, estirar la liga y llevar a una proyección de cosas que ahora mismo se están discutiendo, ¿no? Y que me parece que el único cosa que uno puede hacer con los asuntos sociales al escribir, de alguna manera es como colocarle una especie de puntos suspensivos a cualquier clase de controversia social, ¿no? Yo no creo que la literatura la pueda resolver y yo no intento resolverla, sino simplemente radicalizar el conflicto y llevarlo a un límite, ¿no? Quizá para exhibirlo mejor. Qué bueno. Dime, Juan. Sí, únicamente que precisamente en todo este escaparate muestrario, vidriera también de esbirros, hay un ejercicio que es indudable. Hemos estado hablando antes de exhumación y aquí vemos policías en torno a agujeros con restos, o sea, y esas son las víctimas. Pero también hay sobrevivientes. Y eso también habría que leerlo en el libro de Antonio. O sea, yo creo que ahí sí está también la mirada, que también está en la literatura de Antonio, que frente a toda esta radicalización del conflicto y llevarnos casi al límite, pero también hay esa otra mirada, por ejemplo, el final del horóscopo dice, con ese padre ahí, creo que es como ese gesto que hay de la mano en el hombro, creo que también hay esa parte. O sea, que también los lectores y las lectoras se lleven también esa mano que se va a poner en el hombro. Y eso es bueno. Y luego me ha parecido muy interesante lo que has dicho, Victoria, de la gente joven. O sea, creo que a la gente joven este libro les va a chiflar. Sí. O sea, les va a encantar absolutamente. Absolutamente, porque es que están viendo estas historias ya no solo en ficción, sino cada día que abren un periódico, cada día que abren un noticiero, y sin embargo ahora lo van a leer, ¿no? Y lo van a leer con otro tipo de profundidad. Sí. Es que son Antonio, reflejan muy bien las dos caras de la moneda. Y eso es algo que no abunda ni en los medios de comunicación de ningún tipo y no se nos pone de manifiesto a la sociedad. Entonces los jóvenes son más sensibles a esos discursos, ¿no? tan extremos. Pues amigos, muchas gracias. Antonio, estoy segura que en otras condiciones nos hubieses visitado con Juan en la montaña mágica. A Vicente le hubiese encantado, porque además a Vicente le ha encantado también tu libro. Hemos hablado mucho estos días de tus cuentos, nos ha gustado a los dos mucho. Y nada, ha dicho Juan antes que estabas ahora con otros registros, que estabas haciendo otras cosas. ¿Te puedo preguntar? Sí, bueno, he estado escribiendo una novela que estoy por terminar, ya está escrita, pero la estoy revisando, puliendo, digo yo, que es una historia sobre unos amigos que vuelven a reunir a su vieja banda de heavy metal, ¿no? Es una novela
que en realidad explora registros muy diferentes y que tiene que ver con la amistad, con el envejecer, con el sentirse que las cosas que eran importantes para ti o importantes para el mundo, pues se van esfumando o no. Y que bueno, a lo mejor alguien que lea los libros sin leer las solapas, se lee esbirros y se lee esa novela y no relaciona completamente al autor, ¿no? Pero realmente a mí me interesa no repetir lo que ya hice, al menos trabajar con otros matices, cuando no buscar registros nuevos y bueno, pues a ver qué tal resulta esto, ¿no? Yo me he resistido a terminar un poco con la novela porque la he disfrutado mucho y no la quiero dejar ir todavía. Además, es la novela más extensa que he escrito. Esbirros es un libro chiquitito de 120 páginas que me han costado 10 años y esta es una novela de 400 páginas, ¿no? Entonces, pues sí, hay diferencias importantes. Claro, claro, pues te deseo mucho éxito. Y bueno, Gracias. Juan, muchas gracias. Amigos, esbirros os espera en la montaña mágica con todo el cariño del mundo. Muchas gracias. Victoria, solamente añadir que Dime. para los lectores de la montaña mágica, sí. Que se acerquen a comprar, ¿qué tal si sorteamos 2 camisetas de esbirros? Las sorteamos para 2 de los lectores o lectoras que compren. Pues perfecto. Las próximas semanas, quien compre el libro, pues pueden ganar una camiseta o una gorra. ¡Wow! Perfecto, pues le daremos la publicidad correspondiente en redes sociales, que se anime la gente y por ahí hablamos y nos vemos. Claro que sí. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias, Antonio. Hasta luego. Chao.